Decesos por coronavirus superan los 16.000. El número de víctimas por el nuevo coronavirus sigue aumentando en todo el mundo. Según un balance de datos oficiales brindados por los gobiernos, la pandemia ya ha matado a más de 16.000 personas en todo el planeta. La mayoría de las víctimas están en Europa, donde Italia se ha convertido en el país más afectado del mundo. La policía patrulla las calles de Roma y supervisa las playas de todo el país, buscando a quienes incumplan con la orden de confinamiento, medida que ya es aplicada en Guatemala con el toque de queda. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora el noticiero estelar de Guatevisión. Recuerde, por favor, lavarse las manos, la distancia social, tener mucho cuidado con esas recomendaciones de higiene, son importantes para prevenir el coronavirus. Nosotros tenemos mucha información, así es que empezamos. Agencias Guay presenta El presidente Alejandro Yamatei confirmó que suman 20 infectados del nuevo coronavirus en Guatemala. El nuevo caso se trata de una mujer extranjera de 27 años. Médicos buscan que en el Seguro Social y en los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente se puedan realizar las pruebas para la protección de COVID-19. ICS, IRTRA e INTECAP dieron a conocer que las empresas afiliadas podrán diferir de los pagos a estas entidades durante los próximos 3 meses debido al nuevo coronavirus. Fuerzas de seguridad recorren las calles del país y detienen a decenas de personas en el segundo día del toque de queda que inicia a las 4 de la tarde y concluye a las 4 de la mañana. 2 guatemaltecos deportados de Estados Unidos son trasladados al hospital de Villanueva. Ambos tenían fiebre durante el chequeo posterior a su arribo. Alemania adopta medidas como parte del plan de rescate económico por el COVID-19, algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial, y Reino Unido estará 3 semanas en confinamiento. Agencias Guay presentó. El presidente Alejandro Yamatei confirmó hoy en la mañana que suman 20 casos del nuevo coronavirus en Guatemala. El nuevo caso se trata de una mujer de 27 años, extranjera de nacionalidad inglesa, que vino a Guatemala el 11 de marzo de Los Ángeles y guardó su cuarentena en una residencia de Antigua Guatemala. Ayer presentó síntomas, se realizó la prueba y dio positivo para COVID-19. Se encuentra en el hospital de Villanueva junto con el resto de pacientes detectados. Hoy invito de nuevo al Congreso de la República a que nos apoyen, a que sigamos dando el ejemplo de la unidad, haciendo que las cosas salgan para bien del país. No son los 20 casos que tenemos, porque hoy tenemos que lamentar un caso más que tenemos reportado hasta el momento, solo 20 casos van. No son los 20 casos lo que me preocupa. Lo que me preocupa es cuánto de esto se va a trasladar en el tiempo en una crisis económica del mundo que tenemos que enfrentar nosotros los guatemaltecos de nuestra parte. Y el Laboratorio Nacional de Salud es el único responsable en realizar las pruebas a las personas que podrían estar contagiadas por COVID-19. Ante esta centralización, el ICS, la PDH y médicos residentes instan a las autoridades de salud para que se amplíe el permiso para realizar las pruebas a otros hospitales. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y médicos residentes buscan que en el Seguro Social y en los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente se puedan realizar las pruebas para la detección de COVID-19. Ana Ortiz, gerente del Seguro Social, indicó que la institución sugiere al Ministerio de Salud esta alternativa ante la angustia de los afiliados por saber si tiene o no la enfermedad. Solamente el Laboratorio Nacional de Salud, esas son por indicaciones de OMS-OPS. La razón es para que sea solamente una única prueba
que está estandarizada, que es la que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros ya hemos solicitado al señor ministro de que podamos nosotros dentro del instituto, en nuestro laboratorio nivel 4 que tenemos, para poderlas también efectuar. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, también coincide con descentralizar las pruebas, ya que esto podría generar un subregistro. Un asunto que queda claro es la necesidad de no centralizar únicamente en el Ministerio de Salud las pruebas. Hay que masificar las pruebas para tener ya datos más certeros. Hoy se hablaba ya de 20 casos, pero no se descarta que hay un subregistro precisamente por la falta de las pruebas que no se están dando a nivel general. Los médicos residentes también son de la idea de que se debe de permitir que las pruebas se puedan realizar en otros centros hospitalarios estatales. Y por eso necesitamos, y es tan importante mencionar que las pruebas de SARS-CoV-2 deben de ser descentralizadas para hospitales, principalmente los más grandes, hospitales de referencia, Hospital Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios, Hospital Regional de Occidente y pues otros que tome en cuenta el Ministerio. Los residentes indican que están listos en participar en los hospitales de campaña, pero con dos condiciones: el equipo adecuado y que no les anulen el año. Con imágenes de Eric Ávila para Guatevisión, Manuel Hernández. Y en Guatemala, el balance oficial de infectados por COVID-19 señala que hay 20 casos confirmados, una persona fallecida y hasta el momento más de 500 personas en cuarentena. También indican que aún no se han reportado recuperados. Y hasta este momento también tenemos el balance mundial por el COVID-19 y es el siguiente: 378.000, déjenme leer correctamente este número, 378.601 casos han sido confirmados. De ellos, 16.505 han perdido la vida, pero afortunadamente 100.982 se han recuperado del brote. Y continuamos con más porque infractores del toque de queda enfrentarán juicio, pero muchos obtienen libertad al pagar caución económica. A escala nacional, en el primer día de toque de queda fueron detenidas 784 personas y solo en Torre de Tribunales, en Zona 1, se han celebrado más de 35 audiencias. Las carceletas de Torre de Tribunales del organismo judicial en Zona 1 se abarrotaron debido a las personas detenidas por violentar el toque de queda el domingo último. Varios de los detenidos en estado de ebriedad se despertaron confundidos en la Torre de Tribunales y enfrentaron las consecuencias por no acatar el toque de queda que impuso la presidencia. Carlos Alexander López, pintor, y Carlos Enrique Sánchez, electricista, fueron algunos de los detenidos el domingo en la Zona 6. Viajaban en un automóvil y el conductor en estado de ebriedad. Además, no portaba licencia de conducir, violentaron el toque de queda y por esas faltas fueron enviados a juicio. A Carlos Alexander López Azuria por responsabilidad de conductores, 1.506 años. Y por la falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones que infringieron el decreto 6-2020, la caución de 1.000 quetzales. Asimismo, para el señor Carlos Enrique Sánchez Opchis, únicamente falta contra los intereses generales y el régimen de la población por haber incumplido con el decreto 6-2020. Algunos solo infringieron el toque de queda, pero de igual manera fueron enviados a un debate. El taxista Alfredo Tococ Camacho pagó caución y quedó en libertad. Nos pusieron una multa de 500 quetzales por haber desobedecido. Pero ya la pagaron, no tienen que venir a firmar. Sí, claro que tenemos que venir todavía a una audiencia oral, pues porque también el vehículo está detenido y el propietario no se pudo hacer presente, entonces tendría que venir el propietario junto conmigo. Los jueces de paz resolvieron faltas por toque de queda basados en el artículo 495 del Código Penal. Quienes de cualquier modo infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común, orden o salud públicos serán sancionados con arresto de 15 a 30 días. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y seguimos hablando de esto porque es importante. De 8 días decretados con toque de queda nacional, hoy estamos en el segundo. Quien se mantenga en las calles más allá de las 16 horas será aprendido. Ayer detuvieron a casi 900 personas. Hoy, en las primeras horas, ya se superaban las 200 en la capital. Así transcurrió el inicio de la segunda jornada con toque de queda. Decreto 6-2020, día 2.
El toque de queda instaurado a nivel nacional por el gobierno ya había sido puesto a prueba, pero no en día laboral. El lunes, que arrancó con gente y autos por las calles, encontró su ocaso más pronto de lo normal, a las 16 horas. La Policía Nacional Civil se echó a las calles momentos antes, para prevenir a los últimos transeúntes a quienes les alcanzaba el reloj. Pero una vez pasada la hora de inicio, comenzaron las detenciones. El domingo, durante la primera jornada, detuvieron a 888 personas en todo el país. Hoy, a las 18, tan solo 2 horas dentro del toque de queda, 25 personas ya habían sido conducidas a la carceleta de la Torre de Tribunales. Esto por desacato y desobediencia, delitos que, dado el estado actual, se cometen con tan solo salir de la puerta de casa, incluso si es solo a por tortillas. El centro histórico, la zona 3, el Puente del Incienso, sitios concurridos que permanecerán, al menos por esta semana, vacíos cada tarde. Toque de queda, día 2. A partir de las 16 horas nuevamente entra en vigencia el acuerdo gubernativo 06-2020. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrana. La presidencia del organismo judicial decidió habilitar el funcionamiento de los bancos en Torre de Tribunales a las 24 horas del día. Esto debido a que a las carceletas de esa sede fueron consignados la mayoría de los detenidos en el departamento de Guatemala por infringir el toque de queda el domingo pasado. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, ya lo escuchó usted, en el departamento hubo 124 capturas y a la Torre de Tribunales fueron trasladadas 85 personas. Los 39 restantes comparecieron en los juzgados de los municipios de la metrópoli. El funcionamiento de las agencias bancarias es vital debido a que si un juez resuelve imponer caución económica, los implicados pueden pagar en los bancos y recobrar su libertad de inmediato. Había expirado el mismo, pues tiene por objeto la búsqueda de la verdad. Necesitamos esta. Mire, tenemos algo interesante que mostrarle. Vamos a ver en este momento cómo se propaga el aire cuando respiramos y cuando tosemos. Vea usted, este es un experimento que fue realizado en una universidad en Alemania. En los primeros 3 casos compara la forma de propagarse del aire con respiración normal, con tos y tosiendo en una mano. En la parte inferior muestra cómo la propagación disminuye si se tose en el codo, usando una mascarilla contra el polvo y finalmente usando una mascarilla quirúrgica. El estudio busca mostrar visualmente la importancia de las recomendaciones de comportamiento de la Organización Mundial de la Salud para la protección contra el nuevo coronavirus. Impresionante de verdad lo que nos muestran estas imágenes. Hay que tener cuidado de usar cuando sea necesario la mascarilla o por lo menos las medidas para saber cómo estornudar dado el caso o cómo toser. Vamos a hablar ahora del temor de los guatemaltecos que acaban de regresar de viaje de algún país con casos de coronavirus. Es importante porque este temor se ha elevado, además la estigmatización que viven. Vamos a ver ahora una historia. Sofía es una guatemalteca de 40 años que retornó al país el pasado 4 de marzo procedente de Islandia con escala en Madrid, España. Ella pasó todos los protocolos de salud en el Aeropuerto Internacional La Aurora y fue enviada a cuarentena domiciliar. Sin embargo, este día llegó a hacerse los exámenes de COVID-19 al Centro de Salud de la Zona 1. El estar acá en el Centro de Salud es para confirmar que no soy portadora del COVID-19. Al venir acá al centro de salud me dijeron que no cuento con los síntomas. Sofía llegó al lugar sin sintomatología. Sin embargo, el estigma social que ha sufrido al llegar al país en medio de la pandemia del coronavirus la ha llevado a buscar una opinión médica. Me tomaron temperatura, me preguntaron qué sintomatología tenía, yo les dije cuáles eran y me dijeron que no, que eso no es para hacerme una prueba de COVID-19, porque no cumplo con los requisitos o los síntomas del virus. Igual la van a tener en monitoreo, entiendo. Ajá, sí, igual me tienen en chequeo y me van a estar controlando. ¿Qué es lo que le dicen las personas? Sí, no he tenido síntomas del COVID-19
y si las personas de cierta forma me han como acosado y acusado de ser portadora del virus. Entonces, de cierta forma sí me hacen sentir incómoda porque me ven mal, las personas me ven mal, me ven como que yo fuera a saber ni qué. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Andrea Domínguez. Mire, ¿qué medidas se implementan para contrarrestar el impacto económico por el coronavirus en las empresas? Representantes del ICS, del IRTRA y del INTECAP anunciaron que podrán diferir los pagos durante un periodo establecido como una medida para apoyar el revés económico. El presidente y vicepresidente, junto a representantes del ICS, IRTRA e INTECAP, realizaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer que las empresas podrán diferir los pagos para dichas empresas. Las juntas directivas de esas tres entidades suspendieron el pago de las cuotas patronales de marzo, abril y mayo para diferirlas en el segundo semestre del año. El pisto del sector privado que tenemos nosotros es para ayudar al sector privado y al gobierno. Así que tienen toda la colaboración y el acuerdo ya está firmado por nuestra Junta Directiva y puede entrar en vigencia inmediatamente cuando sea publicado. El INTECAP resolvió suspender el pago de todas las cuotas patronales que se nos hacen de los meses de marzo, abril y mayo y diferirla para pagos en el segundo semestre de este año. La distribución del pago puede variar y en el caso del ICS podrá ser de hasta 18 meses sin intereses, sin mora y sin gastos administrativos. Planteamos 3 opciones de recuperación a disposición del sector privado de Guatemala. La primera es que se siga pagando ordinariamente el que así lo juzgue conveniente y lo pueda hacer. La segunda es que se empiece a pagar a partir del mes de julio y durante los meses de julio, agosto y septiembre se pague tanto la cuota de ese mes como la cuota diferida. Y la tercera opción, a disposición de los señores empresarios, es que se difiera de manera automática a partir del mes de julio en una distribución prorrateada por 18 meses. Durante dicha conferencia, el presidente Alejandro Yamatei informó que tienen planificado trasladar 1.000 millones de quetzales para los bancos del sistema y así pueden dar créditos con cuotas blandas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, vamos a hablar de este tema porque es importante. Ya son algunas medidas que pueden dar un respiro al sector empresarial y por esa razón vamos a hacer un enlace en este momento con el presidente de Cámara de Industria, el señor Eduardo Girón, a quien agradecemos tomar esta comunicación. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, y muy buenas noches a toda la audiencia. Mira, Eduardo, estábamos viendo en la nota anterior cómo el ICS, el IRTRA, el INTECAP anuncian esta posibilidad de diferir pagos durante un periodo establecido para apoyar precisamente al impacto económico en las empresas. ¿Cómo reciben ustedes esta información? Y la pregunta más importante, ¿es esta medida parte de las recomendaciones que ustedes propondrán como paliativos para ayudar a las empresas? Pues definitivamente es una acción que es muy bien recibida no solo por el sector industrial, sino que por todo el sector privado. En este momento, pues hay mucha incertidumbre en el ambiente y en la economía y lo que nosotros tenemos que velar es por que se tomen acciones en conjunto con el gobierno que puedan dotar al empresariado con liquidez. Ahorita con estos cierres que se están llevando a cabo, tanto por el toque de queda, así como por los cierres voluntarios que salimos la semana pasada como Cámara de Industria anunciando, pues eso va a poner una marca bastante fuerte en los ingresos de cualquier empresa. Entonces, ahorita estamos viendo medidas que vayan a solventar el tema de liquidez para todo el sector privado, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? Usted acaba de hablar precisamente de estos cierres voluntarios que han hecho algunas empresas que no se dedican a hacer productos esenciales, digamos, pero ¿qué pasa si continúa la medida? Todos estamos a la espera de ver cómo se desarrolla este tema de la pandemia del COVID-19 en Guatemala. ¿Qué pasaría para, por supuesto, las empresas, pero especialmente para los trabajadores, en su opinión, si se alarga la medida?
Pues ahorita lo que tenemos que tener claro es que el coronavirus vino a Guatemala y es algo con lo cual nosotros tenemos que aprender a vivir. Realmente esto nos cambia todas nuestras actitudes, todas nuestras rutinas, porque a pesar de que lo que se está tratando de hacer ahorita puede ayudar a que la curva de contagio no sea tan rápida, el virus no se va a ir hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo. Entonces, eventualmente, nosotros con toda Guatemala, y esto no solo viene a los empresarios, sino que todo el guatemalteco tiene que empezar a tomar medidas de seguridad con protocolos de limpieza y protocolos de higiene que antes posiblemente no eran de costumbre, pero sí se tiene que hacer un cambio en la manera. Eventualmente hay que establecer la actividad económica, los cierres que están ahorita voluntariamente pues tienen que reaperturarse porque la economía y la vida sigue, pero tenemos que aprender a vivir con este virus. Entonces ahorita lo que debemos de hacer es procurar de que no se cree una curva de contagio tan grande de que sature el Sistema Nacional de Salud y que nos llegue a pasar lo que está pasando en países como Italia, que son primermundistas, pero realmente no tomaron las medidas necesarias de distanciamiento social a tiempo y el contagio se salió de tal control de que ahora no pueden atenderlo con su Sistema Nacional de Salud. Realmente complicada la situación allá, esperemos que no pase eso en Guatemala, pero usted en algún momento comentó que algunas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, si esto se extendía no iban a poder sobrevivir y que había que pensar en acciones de parte del gobierno y demás. ¿Ya se hicieron las propuestas o se van a esperar ustedes a ver cómo se desarrollan los acontecimientos? Propuestas concretas, quiero decir, y si nos puede decir algunas de ellas. Sí, hemos estado trabajando ya desde la semana pasada en conjunto con el gobierno y con otros sectores del sector privado para trabajar en una propuesta en conjunto. Realmente aquí no podemos pensar solo en lo que es la actividad industrial o la actividad comercial o la agrícola, sino que tenemos que pensar como la economía nacional y ver cómo vamos a hacer para que la economía, que va a ser golpeada fuertemente en estas próximas semanas, pueda llegar a renacer nuevamente para todo guatemalteco. Dentro de las medidas que nosotros hemos propuesto como Cámara de Industria, hemos puesto aspectos impositivos, aspectos laborales y aspectos crediticios y financieros. Claro, no todas las acciones están dentro del rango de acción del sector privado, por lo cual tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno. Y ahorita lo que ha sido el gobierno del presidente Yamatei ha sido sumamente colaborador con todo esto. De hecho, yo quisiera emitir una felicitación al gobierno presidido ahora por el doctor Yamatei, porque sí ha manejado esta situación que es completamente atípica de una manera muy buena, y creo que tenemos que, como guatemaltecos, colaborar con las instrucciones que da nuestro gobierno para poder evitar que esto se vuelva complicado. Estamos ya por concluir porque el tiempo nos apremia, pero algo importante, dentro de las empresas agremiadas a Cámara de Industria, ¿hay algún consenso para proteger el trabajo de los guatemaltecos, para asegurar que no hay despidos, para evitar que se den vacaciones sin pago? Esos son puntualmente las inquietudes de los trabajadores guatemaltecos. Sí, esta es una situación en la cual tenemos que trabajar unidos, tanto el patrono como el empleado, porque sí es un tema de todos, no es un tema de la empresa o un tema del emprendedor, sino que es un tema de cómo como guatemaltecos vamos a salir adelante con esto. Yo quisiera aprovechar el poco tiempo que queda para agradecerle a las personas de que sí están todavía trabajando en las industrias que son esenciales para mantener las actividades, las necesidades básicas del guatemalteco vivas, como son las industrias farmacéuticas, de alimentos, que hoy por hoy siguen trabajando a pesar de que están tomando un riesgo, y hay que reconocer que esta gente es un héroe para los guatemaltecos, porque mientras que nosotros podemos quedarnos en casa para evitar una propagación del virus, ellos están trabajando para mantener nuestras necesidades básicas satisfechas. Y esto a lo mismo con los que son policías, el ejército y los doctores que están prontos por enfrentar esta batalla que se nos afronta. Así es. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor
Eduardo Girón, por estar con nosotros, por haber atendido la llamada, porque es importante que las personas sepan y puedan estar tranquilas lo que se está haciendo. Como él ha dicho, esta es una situación que nos afecta a todos y la tendremos que sacar adelante entre todos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Dos guatemaltecos deportados de Estados Unidos son trasladados al hospital de Villanueva. Regresamos. Regresamos con más información. Gracias por estar con nosotros y por hacerlo en sus casas, porque hay que respetar el toque de queda. Nosotros continuamos. En la gran parte del país, los centros de salud son el primer lugar al que estarían llegando todas las personas que tengan la sintomatología de coronavirus. Pero ¿cómo se han preparado? Ahora lo conoceremos. Los médicos y enfermeros de los 1.454 centros y puestos de salud que hay en el país son la primera línea de atención a pacientes sospechosos de coronavirus. En muchos de estos ya se han habilitado espacios para realizar la evaluación médica y clasificación. Nosotros estamos atendiendo todos los programas actuales del ministerio, ¿verdad? No estamos rechazando ningún tipo de paciente y como ustedes pueden ver atrás mío, pues la forma en la que nosotros estamos trabajando, tenemos una clínica de clasificación aquí atrás y lo que hacemos es los separamos entre quienes traigan síntomas respiratorios y quienes vengan a los niños a vacuna o cualquier consulta general, los separamos y aquí justamente la clínica que tenemos atrás es la clínica que estamos utilizando nosotros para atender a pacientes con síntomas respiratorios. Si cumplen con el criterio médico o el médico considera que podría ser un paciente sospechoso de COVID-19, pues el protocolo indica trasladarlo al Hospital Nacional de Villanueva. El Centro de Salud de la Zona 1 se encuentra abastecido con guantes, mascarillas y trajes descartables para los médicos y enfermeros encargados de la revisión de los pacientes. Por su parte, el Ministerio de Salud ha indicado que hasta el 15 de marzo el promedio general de insumos de este tipo en los centros de salud era de un 95%, que podría alcanzarles para un mes. Sin embargo, en algunos puestos de salud del interior del país, como en Livingston, Izabal y Mazatenango, personal de los mismos ha indicado carecer de estos insumos y ellos mismos son quienes han comprado sus mascarillas, algunas de tela reutilizable y sus propios guantes. Además, ante el toque de queda, la gran mayoría de los centros de salud está funcionando de 7 de la mañana a 14 horas. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Andrea Domínguez. Y desde nuestro país, ciudadanos estadounidenses retornan en vuelos humanitarios. Se esperan más vuelos durante esta semana. El Aeropuerto Internacional La Aurora volvió a tener movimiento cuando decenas de personas hicieron filas para poder abordar un avión. Se trata de ciudadanos estadounidenses que con la embajada de ese país coordinaron un vuelo de retorno. Este vuelo salió con 240 ciudadanos y se dirigía a Miami. Varios de ellos aseguraron que pagaron el vuelo para poder regresar con su familia. El costo fue de $1,000. Este es mi país y aquí me quedara, pero mis hijos están allá y eso es lo que me hace irme para allá. La situación allá, ¿le han comentado cómo está? Sí, está un poquito más peligrosa que aquí, por lo que tengo entendido, y eso es lo que me hace ir por mis hijos. Es un vuelo de rescate que pienso que fue establecido por la Embajada de Estados Unidos y así fuimos notificados. Es uno de los únicos vuelos que va a salir ahorita. ¿Cuál es la importancia de ustedes de poder regresar? Saber que estamos en casa con nuestra familia y a pesar de que allá la situación está un poquito peor de aquí, no es nada como estar en casa. Otros ciudadanos estadounidenses no corrieron con la misma suerte, pues desconocían el procedimiento para poder retornar a su país. Llegaron al aeropuerto con todo y maletas, pero no pudieron ingresar. Solo dejan pasar las personas que ya hicieron su reservación. Los vuelos americanos salieron ya en la mañana. En este me pude haber ido yo si me hubieran notificado. Tiene que pagar uno mucho dinero para irse a otro estado y de ahí viajar para el otro lado, porque el de Go Easter
O el de la mañana que viene a la embajada va para Texas. De Texas yo tengo que comprar otro boleto para allá. O sea, no es mucho las alternativas que nos están dando. Espero poder irme mañana. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó en redes sociales que está organizando estos vuelos y que cualquier ciudadano interesado deberá enviar un correo para poder reservar un espacio. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Esvin García. Mire, Estados Unidos deportó este 23 de marzo a un grupo de 85 guatemaltecos en medio de la emergencia sanitaria y medidas gubernamentales más drásticas para evitar el contagio del nuevo coronavirus. 2 guatemaltecos de este vuelo, proveniente del Paso, Texas, presentaron temperatura alta durante los controles sanitarios en el centro de migración, en el centro de recepción de migración en la Fuerza Aérea Guatemalteca, por lo que el Ministerio de Salud les hizo la prueba de COVID-19 y los trasladó al Hospital de Villanueva. En tanto están los resultados, el grupo restante de guatemaltecos permanecerá en ese centro de recepción de migrantes bajo cuarentena y medidas de seguridad sanitaria. Y el único territorio de Centroamérica que faltaba de confirmar casos de coronavirus ya se unió a la lista de contagiados. Belice anunció su primera persona contagiada. El anuncio lo dio el propio ministro de Salud, Dean Burrow, durante la mañana de este lunes en conferencia de prensa. Con este anuncio se llega a un total de 499 personas contagiadas en toda la región, siendo Panamá el país más afectado con 313 personas que han dado positivo. El diagnóstico corresponde a una mujer oriunda de ese país que regresó de Estados Unidos el pasado jueves y desde entonces presentó síntomas. Y en El Salvador se han registrado 5 casos de COVID-19. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha tomado medidas económicas para reducir el impacto negativo que pueda producirse en las finanzas de cientos de salvadoreños debido al esparcimiento del brote. Entre ellas, se ha suspendido durante 3 meses el recibo de luz, agua, teléfono, cable e internet, así como el pago de hipotecas y alquileres. De igual forma, las cuotas a plazos de vehículos y motos. Mientras este lunes la cifra de casos positivos de coronavirus en Honduras ascendió a 27. Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, informó a la población sobre el caso 27, que corresponde a una mujer de 63 años. La paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y es monitoreada por el personal de salud. El gobierno reportó que el país se encuentra en la fase 3, por lo que se declaró toque de queda en todo el país, vigente hasta el 26 de marzo. Con el fin de contener la propagación del virus. Y Rosario Murillo es primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, reporta 6 casos sospechosos de COVID-19, aunque la cifra de casos positivos se ha mantenido en 2. Aclara que la mayoría de los sospechosos son pacientes que tuvieron contacto con el segundo infectado. Los pacientes han mostrado mejoría y se han recuperado sin presentar riesgo. La presidenta informó, o la vicepresidenta mejor dicho, informó que se han realizado pruebas a todas las personas que presentaban indicios de contagio y todos han salido negativo. Hasta el momento, el gobierno de Ortega no ha implementado ninguna medida de contención. Y en Costa Rica se confirman 158 casos de coronavirus con un rango de edad de entre los 2 a los 87 años. Se registran 68 mujeres y 90 hombres, de los cuales 141 son costarricenses y 17 extranjeros. 30 cantones de 7 provincias son los afectados por el virus. Este lunes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que habrá una restricción vehicular a particulares, pero también a transporte público, quienes no podrán circular desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la noche. De las 10 de la mañana hasta las 5 de la noche hasta las 5 de la mañana, haciendo excepción de ambulancias, policías y prensa, así como funcionarios de salud y transporte de carga. La restricción será para todo el país. Asimismo, se ha ordenado el cierre temporal de centros religiosos y playas para evitar la concentración de grupos de personas. Por último, se determinó que los extranjeros que tengan residencia o estatus de refugiado o asilo en Costa Rica y salgan del país durante los próximos días, perderán ese estatus.
Es una región, pero vamos al norte porque en México, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, la cifra actual de casos confirmados de COVID-19 es de 316. De estos se reportan 2 defunciones. Se estima que únicamente el 10% de casos han sido tratados mediante hospitalización y un 89% han sido tratados de forma ambulatoria. Este lunes, el presidente López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López-Gatell, han iniciado con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que durará unas 4 semanas. Se suspenderán temporalmente actividades escolares y actividades no esenciales. Se reprogramarán eventos de concentración masiva y se incrementarán las medidas básicas de prevención. López-Gatell asegura que no se trata de una pausa económica total, sino de reducir la actividad, procurando no afectar a los sectores que viven al día. Diputados presentaron diferentes iniciativas de ley en las que proponen alternativas para paliar la emergencia por el COVID-19. Continuamos. Recuerde las medidas de protección e higiene. Nosotros podemos contener y apoyar a combatir esta pandemia. Vamos con Pamela Valdés, ya tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderle acompañar y a todos los que nos acompañan. Es momento de compartirles las condiciones del clima. Ya estamos finalizando lunes, el inicio de la semana, y continuamos con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional. Para esta noche se esperaba probabilidad de lluvia para el oriente de nuestro país, cielos parcialmente nublados para el Caribe y en la mayor parte del territorio, una noche totalmente despejada y clara. Y a continuación les compartimos las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar, y tendremos condiciones de cielos parcialmente soleados, así que prevalecen estas condiciones en todos los departamentos de nuestro país. Y las condiciones a continuación para los próximos 3 días en la ciudad capital: se espera para el martes, miércoles y jueves cielos parcialmente soleados, y las temperaturas máximas se registran de 28 grados centígrados para los 3 días. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6:03 de la mañana y se ocultará a las 6:14 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tenga una excelente noche. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales. El relator contra la tortura realizó una serie de recomendaciones a las dependencias de seguridad pública, abogando por los reos que se encuentran en una situación vulnerable por el nuevo coronavirus. Los relatores de la Oficina contra la Tortura entregaron a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara Penal recomendaciones a favor de 2.112 privados de libertad que son de avance de edad o que cuentan con algunas complicaciones en su salud que podría hacerlos vulnerables ante casos de coronavirus. Los documentos se presentaron este lunes y están pendientes de una respuesta por parte de las autoridades judiciales, según explicó el vocero del organismo judicial, Mario Sicavisa. Por su parte, el relator contra la tortura, Otto Paz, reiteró que son necesarios mecanismos humanitarios a favor de este segmento de la población reclusa. Como oficina estamos preocupados realmente por la población penitenciaria, la cual se encuentra en estado vulnerable, y que son precisamente los adultos mayores, que son 644, las privadas de libertad en gestación, que son 72, las enfermedades, los privados que se encuentran con enfermedades crónicas, que son 1.116, y las personas privadas de libertad con discapacidades, que son 280. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, indicó que están por analizar el escenario al que se enfrenta este grupo para emitir un pronunciamiento. Ahí vamos a hacerle llegar la recomendación específica, pero es más de lo mismo. El sistema de salud para los privados de libertad ha sido débil. Hay centros de privación de libertad que no cuentan con un médico, y eso es una vergüenza. Son seres humanos, independientemente sean culpables o inocentes, tienen que tener un sistema de salud que les proteja, y ojalá que se invierta en ellos porque también tienen derechos humanos. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos también analizan citar a funcionarios judiciales y de salud para abogar por los privados de libertad. Para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas.
Diputados presentaron diferentes iniciativas de ley en las que proponen alternativas para paliar la emergencia por el COVID-19. Además, este martes sesionarán para conocer el decreto 6-2020 del Ejecutivo. Solo este día, diputados de diferentes bancadas presentaron 8 iniciativas de ley. Todas tienen algo en común y es dar respuesta a la emergencia por el coronavirus. Entre las propuestas está la exoneración de impuestos a productos de salud y granos básicos, así como otorgar bonos a ciudadanos con discapacidad y que la DIACO establezca precios de referencia. Básicamente es para ya modular ese precio que se está disparando en el mercado, que es por la realidad, los comerciantes están aprovechándose de nuestra gente. Hoy vamos a defender a todos los guatemaltecos para que el precio del maíz sea justo, que no sea que en Petén subió 20 quetzales y en la capital haya subido 70. Eso es injusto para la gente de acá de la capital. Sabemos que muchos de nuestros campesinos viven día a día, muchos jornaleros, muchos trabajadores están pasando muchas penas, donde ellos con el transcurso del tiempo se están agotando los recursos o lo poco que tenían y están luchando por salir adelante. Esta ley consta de 4 artículos, donde en el artículo 1 por un periodo de 6 meses se le exonera de los impuestos de aranceles a los granos básicos. Las iniciativas de ley fueron presentadas a dirección legislativa y deberán ser leídas en el Pleno para su trámite correspondiente, mientras que este martes los diputados fueron convocados de urgencia para conocer el decreto 6-2020 del organismo ejecutivo, con el que se declaró el toque de queda. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Erika Ávila. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Y tenemos más noticias, pero después de un corte comercial. Una presión extraordinaria de dólares provocó que el precio del dólar aumentara frente al quetzal este lunes. Tenemos la información. Continuamos, el dólar estadounidense registró una gran subida frente al quetzal. La moneda norteamericana llegó a los 8 quetzales con 15 centavos por cada unidad. El Banco de Guatemala, ante la presión de divisas, salió a vender 50 millones de dólares en 5 subastas. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha generado incertidumbre financiera, lo que mueve a las empresas a hacerse con una reserva líquida de dólares. Ante esto, el valor del cobro desde la banca central aumenta. La situación no es propia de Guatemala, pero se vio intensificada con el inicio de los 8 días de toque de queda que se han decretado hasta el momento. Y para hablar de ese susto que tuvieron los guatemaltecos, a ver este tipo de cambio, vamos a entablar una conversación con Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, a quien agradecemos su tiempo y este contacto. Buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias, porque esto preocupa a muchas personas. Amanecimos con un tipo de cambio alto de hasta 8.15 la venta en bancos. ¿A qué se debe? Para explicarlo bien a la audiencia. Sí, fíjense que desde el día jueves de la semana pasada notamos una demanda extraordinaria de dólares en el mercado interbancario. De esa cuenta, nosotros el día jueves vendimos 50 millones de dólares para atender esa demanda extraordinaria. El tipo de cambio ese día subió medio centavo. Ahora, el día viernes nuevamente observamos esa demanda inusual de tal cuenta que nuevamente vendimos 50 millones de dólares en 5 subastas para atender esa demanda. El tipo de cambio el día viernes sube 3 centavos, es decir que entre jueves y viernes subió 3.5 centavos. Pero la sorpresa fue el día de hoy, que desde temprano se activa la regla, vemos que el tipo de cambio empieza a subir, vendimos en 5 subastas otra vez 50 millones de dólares, es decir, que en los 3 días hemos vendido 150 millones de dólares
pero el tipo de cambio continuó subiendo. Para cerrar, el dato oficial va a ser de 7.75, que es el tipo de cambio de referencia vigente para mañana. Pero en los bancos, como usted bien decía, se vio tipos de cambio hasta de 8.15. Impresionante. Nosotros creemos que esta es una demanda extraordinaria temporal. Recordemos que está conjugándose, bueno, toda la crisis del COVID-19, más era el primer día del toque de queda. Claro. Esto genera incertidumbre en los agentes económicos y expectativas, y creemos que pues esa demanda va a ser temporal. El Banco Guatemala está listo para participar más intensivamente si así lo requiere el mercado. Tenemos suficientes reservas monetarias para ello. Ese es un mensaje de esperanza positivo, porque le quiero decir que hay muchas personas que tienen créditos o deudas de tarjetas en dólares y están muy preocupados. Sí, no, es correcto. Al final, una volatilidad tan grande o una variación tan grande del tipo de cambio en pocos días, pues sí preocupa. Repito, lamentablemente, pues es una combinación de factores. También se ha oído que la economía internacional está siendo afectada más allá de lo previsto. Estados Unidos, por ejemplo, en primera instancia había sido un país no muy afectado. A estas alturas ya van varios estados que tienen restricciones de locomoción, y pudiera ser que más estados entren en esta situación. Lo que finalmente pues va a tener un impacto en el principal socio comercial de Guatemala. Claro. Y por otra parte, en la parte interna, si bien digamos las medidas de restricción han sido positivas para frenar el contagio, sí definitivamente van a tener impactos en el crecimiento económico. Y para eso es que el señor presidente de la República el día miércoles entregó al Congreso un paquete de medidas que buscan atenuar el impacto económico. Junta Monetaria, en sesión extraordinaria al día jueves de la semana pasada, decidió por la misma situación bajar 50 puntos básicos la tasa de interés libre, de manera que esto se traslade a las personas y a los agentes económicos mediante una baja en la tasa de interés activa. Asimismo, flexibilizó el reglamento de crédito para que las personas puedan tener más flexibilidad, valga la redundancia, y poder negociar con los bancos del sistema los diferentes préstamos que tengan. Definitivamente, esas medidas importantes porque la población tiene miedo, esa es la realidad, y aprovechándonos de la importancia de su cargo, de su conocimiento especialmente, ¿qué consejo le da al guatemalteco? Sí, yo creo que el guatemalteco debe de estar tranquilo. Estamos en medio de un problema serio, pero en el caso del mercado cambiario, el tipo de cambio, repito, creemos que es una demanda extraordinaria temporal que deberá atenuarse. Y si no es así, el Banco Guatemala tiene los instrumentos y los mecanismos para poder participar en el mercado y evitar que el tipo de cambio se deslice bruscamente. Claro, que sea algo que se dispare de una manera que no podríamos controlar. Muchísimas gracias, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, por este contacto y por traer esa voz de esperanza, un poco de tranquilidad a quienes se pusieron un poco nerviosos esta mañana. No, a la orden, María Luisa. Pase feliz noche. Feliz noche. Vamos nosotros en este momento a seguir hablando un poco de economía, porque vamos al segmento Hablemos de Dinero. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Haciendo una división del Producto Interno Bruto de Guatemala, quitando el tema de remesas familiares y actividades económicas que todavía se mantienen, podríamos tener un cálculo aproximado que el país está perdiendo diariamente por esta paralización 1.000 millones de quetzales.
Ante esta crisis causada por la propagación del COVID-19, Cámara de Comercio presentó las medidas que proponen para reactivar la economía. Las acciones para el sostenimiento de los empleos son reglamentar el convenio 175 de la OIT para generar oportunidades de empleo a tiempo parcial, suspender por parte del ICS durante el tiempo que dure la crisis a los trabajadores adultos mayores y en condiciones vulnerables, además de diferir el pago del bono 14 en un máximo de 3 cuotas. Acciones para el sostenimiento de las empresas. Compensar las pérdidas del ejercicio fiscal 2020 con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes. 2. Agilizar los procesos de devolución del crédito fiscal. 3. Prorrogar el pago del impuesto de solidaridad ISO de este trimestre en cuotas proporcionales en los siguientes vencimientos. A estas acciones se suma prorrogar el pago del impuesto sobre la renta de este trimestre y la exoneración total del pago por 3 meses de las cuotas del ICS, INTECAP e IRTRA. Para las acciones de reactivación económica, BRIS mencionó fomentar créditos para las empresas con procesos ágiles y garantías razonables y facilitar créditos productivos con periodos de gracia de pago a capital hasta 1 año. BRIS se refirió también a la economía informal, proponiendo una contribución que estaría dada a las gasolinas. Teniendo un precio bajo, podrían poner una contribución aprobada por el Congreso que serviría para ayudar a las personas que trabajan en la economía informal. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Es un tema por demás importante y vital. Por esa razón vamos a hablar con Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas y economista, a quien agradecemos que esté con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí atento y gustoso de compartir con ustedes. Y nosotros agradecidos porque nos permite trasladar información de una manera ya más estudiada a nuestra audiencia. Acabamos de tener una entrevista con el presidente del Banco de Guatemala hablando del tema de la subida del dólar esta mañana, que causó pues mucha preocupación a algunas personas, a muchas personas, y él nos decía que consideraba que esta era una situación temporal y que el banco está preparado, pero desde su experiencia, ¿cómo podemos nosotros leer esta situación y qué podríamos esperar tanto a corto como a mediano y a largo plazo en el tema económico? Bueno, tal vez es importante solo mencionar un par de temas. Sí hubo un movimiento en el tipo de cambio hoy, donde el Banco de Guatemala llegó a comprar, digamos, en su intervención a 7.95 y el precio que se venía manejando era un poco menos de 7.70. Ese movimiento fuerte en la mañana y después ya no más intervención porque topó su límite diario de intervención el banco, hizo que hubiera más cambio e intercambio en el sector bancario durante la tarde y que los bancos su tasa de ventanilla la pusieran particularmente alta, llegando a 8.15, porque no sabían dónde iba a cerrar el mercado. Entonces, ante la incertidumbre, seguían comprando a 7.62 y vendiendo a 8.15, o sea, su margen de intervención se movió a 40, 50 centavos. Eso lo hicieron porque había incertidumbre hoy. Entonces el mensaje que le quedó a todo el mundo es por internet o en ventanilla fue que el dólar se fue a 8.15. Realmente inclusive entiendo que algunos bancos al cierre del día, como vieron que no subió tanto, lo bajaron un poco para que mañana el de ventanilla abra en 8.9, 8.08 y se empiece a bajar conforme se estabilice el tipo de cambio. Entonces tal vez aclarar que no se movió tanto, sino que fue una medida, digamos, para asegurarse que no estaban vendiendo dólares que iban a tener que comprar más caro. Los bancos subieron su tasa de ventanilla más, cubriendo su margen de intermediación. Eso es importante. Segundo, si se hubiera movido, digamos, en el mercado bancario de 7.70 o un poco menos a 7.96 o 95, es un 3% de caída o de movimiento. Eso en otros mercados es de todos los días. El franco contra el euro, el yen contra el dólar de Estados Unidos, el peso mexicano contra el peso con el dólar de Estados Unidos. Movimientos de 3% son comunes. En Guatemala tenemos una enorme costumbre de un tipo de cambio que se mantiene tremendamente estable. Y lo que le quiero transmitir a la audiencia es que estamos en tiempos de incertidumbres. Claramente hay una crisis global y va a haber mucha volatilidad. O sea, vamos a ver un tipo de cambio que sube y que baja.
y lo más importante es mantenerse paciente, no actuar de manera acelerada. No sé dónde va a terminar el tipo de cambio al final. Si supiera, tal vez podría ganar mucho dinero haciendo una apuesta. Pero lo que sí les puedo decir es que sí es correcto lo que dice el presidente del Banco de Guatemala. El banco tiene harta cantidad de herramientas para intervenir en el mercado y hacer que si se deslice, que sea un deslizamiento más moderado que el que vimos hoy, más lento, y eventualmente decirles que como todo ha pasado en la bolsa de Estados Unidos, sube un día 9%, el otro día baja 13%, el otro día sube 6%, movimientos que no se han visto nunca en el corto plazo con tal fuerza. Sí estamos viendo esa volatilidad en estos días, y hay que, si la gente está con deudas o con posiciones en quetzales, que las guarde, que se espere. No, lo malo que puede hacer uno en inversiones es cuando empieza a subir, comprar, cuando empieza a bajar, vender, ¿sí? Generalmente pierden los dos caminos. Es mejor guardar las posiciones, y lo normal sería que si esta crisis que tenemos es temporal, aunque haya una caída, eventualmente los fundamentales del quetzal son fuertes y que regrese al entorno del tipo de cambio que tenemos ahora. O sea, si para aclarar esto, si yo tengo una deuda en tarjeta en dólares, calma. Hay que esperar. Hay que esperar. Qué importante mensaje, de verdad. Y su opinión, su visión sobre el impacto económico, sabemos que se viene, es imposible que no sea así cuando el mundo se ha visto impactado. Pero, ¿cómo mira usted lo que podrá suceder en nuestro país? Viene un impacto económico, es importantísimo, una acción contundente, no vista nunca antes por parte del gobierno para reemplazar esa demanda y llegar a los bolsillos de los guatemaltecos más necesitados, que se están quedando sin trabajo, sin ingresos, sin actividad económica. Va a ser una caída fuerte, que no hemos visto en nuestra generación, y también si funciona y como se ha visto en otros países, se sale de la crisis en 2, 3, 4 meses, va a haber una recuperación también al final. Al final es un problema más que todo de sobrevivir económicamente, por flujo de caja, por capital de trabajo. Hay que aguantar lo más posible. Idealmente que el gobierno entre a facilitar crédito, a facilitar pagos, a facilitar pago de prestaciones o pago de suspensiones por parte del ICS. Pero aún sin eso es lo mismo. Hay que poner la salud primero, aguantar la caída ahorita y sobrevivir para estar en la recuperación que viene en la segunda parte del año o el año entrante. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, qué importante su opinión, Julio Héctor Estrada, porque nos brinda precisamente eso que se necesita en momentos como estos, calma, esto seguramente lo vamos a pasar, de eso yo estoy convencida, y hay que sobrevivir, es una etapa nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con más, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresamos. A partir de este lunes, la Policía Nacional Civil estará monitoreando junto a la Policía Municipal de Tránsito las calles de la ciudad de Guatemala para verificar que se respete el toque de queda. De lo contrario, enviarán personal policial y se aplicarán las medidas del caso. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron instalados este lunes en el Centro de Monitoreo de Cámaras de la Policía Municipal de Tránsito, ubicado en la Zona 12, con la finalidad de observar quienes se encuentran en la calle después de las 16 horas y así coordinar personal policial al lugar. Además, se informó que Emetra continuará los operativos para verificar que los vehículos que circulan con autorización del Ministerio de Economía cumplan con las medidas de prevención. En Emetra se informó que a raíz del poco tránsito se han registrado varios abusos, como pasarse semáforos en rojo, lo cual ha provocado accidentes. Por las personas que fueron sorprendidas circulando dentro del horario de prohibición y también en este caso por alteración al orden público. Me refiero a eso porque hubo un par de riñas y otras personas detenidas provocando escándalo. Está ya con la disposición de 750 videocámaras para el Ministerio de Gobernación y han iniciado ya el procedimiento correspondiente. De hecho, ya hoy amaneció personal de la Policía Nacional Civil en las instalaciones de la PMT y han estado realizando acciones en base a las obligaciones que ellos tienen. En la Zona 1 capitalina este lunes se interceptó un bus en el cual viajaban 85 personas, cuando en la unidad con capacidad para 50 pasajeros solo debían ir 25, debido a las medidas de prevención. Se observó muchos vehículos y muchas motocicletas
tratando de circular en otras rutas, es decir, en rutas que no son con mucha demanda. Algunos de ellos montándose sobre los arriates, circulando contra la vía. Hemos observado que algunos vehículos incluso se estacionaban mientras las autoridades pasaban. En la comuna se informó que los mercados cantonales y municipales estarán abiertos de 4 de la madrugada a 12 del mediodía, aunque se insiste en no llevar personas de la tercera edad ni menores de edad. Reporta para Noticiero Guatevisión Juan Diego González y José Manuel Patzán. La orquesta de Rotterdam realizó un concierto que busca llenar de esperanza a millones de personas. Quedarse en casa y evitar aglomeraciones son de las principales recomendaciones de los expertos para evitar la propagación del coronavirus. Pero ¿cómo podemos hacerlo más sobrellevable? ¿Qué hacer durante el aislamiento social? Fátima Herrera nos ofrece una interesante propuesta. ¿Alguna vez has soñado con visitar los museos más famosos del mundo? Ahora que está en casa, debes saber que está a tan solo unos clics para acceder a algunas de las exhibiciones más importantes. El Metropolitan Museum de Nueva York, inaugurado en 1872, recibe a más de 7 millones de visitantes cada año. Sin embargo, en el 2020 se vive una situación atípica, pues debido a la pandemia del coronavirus, el museo ha cerrado sus puertas para las visitas presenciales. Pero esta no es una limitante. El Metropolitan Museum cuenta con más de 11,000 piezas y muchas de ellas están disponibles en el sitio web oficial www.medmuseum.org. Entre las obras más famosas que guarda este museo se encuentra La muerte de Sócrates, de Jacques-Louis David, y Bain à la Grenouillère, de Claude Monet. El Museo Nacional del Prado, que fue fundado en 1819, guarda más de 35,000 obras y cada año recibe a más de 3 millones de visitantes de manera presencial. Entre las miles de piezas puede encontrar pinturas, dibujos y esculturas. Una de las más conocidas que podrá encontrar es la pintura de Francisco de Goya, La gallina ciega. Para aprender sobre historia a través del arte, acceda al sitio web www.museodelprado.es. Para los apasionados del arte de Vincent van Gogh, existe un museo en Ámsterdam que muestra todas sus obras. Estas se encuentran colocadas cronológicamente y hay áreas interactivas. No se quede con las ganas de apreciar las piezas de este pintor. Visite el sitio web www.artsandculture.google.com. Así que ya tiene distintas opciones para aprender del arte internacional y conocer los grandes museos. Recuerde que es importante que se quede en casa para resguardar su salud. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. No olvide, ese es el mensaje, quédese en casa. Nosotros lo vamos a mantener informado y también lo vamos a mantener con un toque de esperanza y de alegría, porque le vamos a presentar estas imágenes con la finalidad de promover aún más la solidaridad en la actualidad. La orquesta de Rotterdam realizó un video en el que 17 músicos tocan el himno de la alegría. Por supuesto, cada uno ejecutó su instrumento desde su hogar para evitar tener contacto, pero el único objetivo de llevar esperanza a todos aquellos que la necesitan. Con esta iniciativa queremos ofrecer apoyo en estos tiempos de cuarentena e incertidumbre, señalaron en su página oficial. Y nosotros también queremos que recuerde que todo pasará. Nosotros vamos a continuar informando. Buenas noches.